ciclo de Krebs se debe estudiar porque es una vía de convergencia, tanto para procesos, reacciones catabólicas como anabólicas, ¿sí? Aparte que el ciclo de Krebs está acoplado a la cadena respiratoria para la producción de energía. El ciclo de Krebs es la forma más eficiente de producción de energía, a partir de la molécula energética, una molécula energética que utiliza el cuerpo de glucosa, ¿sí? Entonces, estábamos diciendo ayer que el principal componente energético que usan las células es la glucosa. Entonces, hay otras hexosas también. Cuando estudiamos vamos a ver hay un tema de metabolismo de las hexosas. Hay otras hexosas también de importancia, pero la que es gravitante es la glucosa, ¿ya? Entonces, otras hexosas también funcionan para producir energía, sus vías de metabolismo, pero la principal fuente es la glucosa. Todas las células consumen glucosa. Entonces, ya más adelante van a ver cómo se regula también la glucosa, el doctor Marcos les va a explicar. Cuando hagan glicólisis también van a entender qué pasa con la glucosa exactamente, con esta hexosa. ¿Ya? Un momentito, disculpen un momentito, ¿ya? Bueno, seguimos entonces. Entonces es necesario que estudiemos el ciclo de Krebs para entender. Antes no se sabía. Unos minutitos, por favor, unos minutitos. Viendo. Entonces decíamos que la glucosa es la principal molécula energética. Las neuronas no pueden estar sin glucosa, el hígado no puede estar sin glucosa, todas las células usan glucosa como su principal fuente de energía. Entonces vamos a entender por qué la glucosa debe ser estudiada y por qué el ciclo de Krebs tiene esa relación de producción de energía. El ciclo de Krebs sucede en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, y está acoplada a la cadena respiratoria para la producción de energía. Producto del catabolismo, así como otros metabolitos sirven para otras vías de síntesis, se dice que es una vía anfibólica, porque tiene los dos sentidos, ¿ya? De participación molecular. Bueno, un poco de historia, ¿ya? Antes no se tenía claro qué sucedía, de luego se llegó a esclarecer cuál era la secuencia en las reacciones bioquímicas
al estudiarse los ácidos tricarboxílicos. Y eso pudo explicar qué es lo que pasaba en el ciclo de Krebs, el cual debe su nombre pues a los que lo descubrieron, ¿no? ¿Ya? Había precursores antes de esto que habían estudiado el ciclo de Krebs, pero no daban con el rompecabezas. Recién Krebs y Johnson son los que esclarecen esto y ven que el piruvato es la molécula clave junto con el oxalacetato que vamos a explicar dentro de la... Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Una vía anfibólica, ya hemos dicho, porque sus metabolitos funcionan, llegan gracias al catabolismo de otras vías, de otros metabolitos, y también es una vía anabólica porque a partir de los metabolitos que también participan en esta vía, se forman otras moléculas. ¿Dónde ocurre? En el citosol de la mitocondria. ¿Cómo se regula? Hemos dicho, vamos a ver que hay enzimas claves que regulan el proceso y vamos a ver que hay estas enzimas tienen reguladores, además que vamos a ver que los cofactores son importantes para que esta vía funcione, ¿ya? Hemos dicho que cuando hemos estudiado enzimas, habrán visto que hay varios cofactores y uno de los cofactores más importantes son las vitaminas, ¿sí? Pero las vitaminas son cofactores, no quiere decir que son reguladores, o sea, no porque haya más cofactor, la enzima va a trabajar más, no es así, sino que el cofactor es necesario para que la enzima trabaje, ¿ok? Haga su reacción. Pero el cofactor no es un combustible, ¿ya? Para acelerar la acción de la enzima, ¿ok? No funciona así. Entonces, es un error pensar a veces y lo necesitamos en pequeñísimas cantidades para las reacciones bioquímicas. Las enzimas los necesitan en muy pequeñas cantidades. Entonces, hay algunos que piensan que tomando medicina, vitaminas, van a estar mejor, o sea, ¿no? Cuando basta con una adecuada dieta balanceada para lograr las vitaminas necesarias para que nuestro organismo funcione correctamente a través de la dieta, ¿ya? Amén de los estados carenciales, ¿ya? De desnutrición, entonces ahí sí estaría justificado proporcionar vitamina en alguien que está en desnutrición extrema, en alguien que está en inanición, en estado vegetal, los que están en intubación, los pacientes de COVID, por ejemplo, que están intubados y están inconscientes, están sedados, están dormidos farmacológicamente. Entonces ellos sí necesitan aporte de vitaminas y nutrientes, ¿ya? Para que se pueda regular, porque no tienen ellos una fuente. Las vitaminas no se almacenan tampoco, deben ser tomadas de la dieta, ¿ya? O si se almacenan las que son liposolubles. Glucógeno. Entonces, una forma de almacenar glucosa es el glucógeno, que son polímeros de glucosa. ¿Y dónde está el glucógeno? En el hígado. ¿Dónde está el glucógeno? En el músculo, ¿ya? Que son los principales depósitos de glucosa polimerizada. Luego, cuando se estudia glucogenólisis, ahí vamos a entender que el glucógeno se desdobla, se lisa para producir glucosas libres. Por eso hablamos de glucogenólisis. Entonces, una forma de almacenar la glucosa por el cuerpo es el glucógeno, ¿sí? Entonces, la glucosa es utilizada en condiciones aerobias y anaerobias para producir energía. En condiciones anaerobias, una glucosa produce poca energía, pocos ATP de energía. Eso lo van a estudiar cuando estudien la glicólisis, ¿ya? Pero en condiciones aerobias, la glicólisis da origen al piruvato, una molécula con 3 carbonos. La hexosa glucosa es desdoblada por una serie de reacciones hasta lograrse el piruvato. En realidad, una molécula de glucosa produce 2 moléculas de piruvato, ¿ya? Este piruvato es el punto clave para el inicio del ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces,
Este piruvato en anaerobiosis va a vías fermentativas, pero en aerobios, ¿ya? Su metabolismo va a dar lugar a CO2 y agua al final. Metabolismo final, al final de la cadena respiratoria, el metabolismo de este piruvato a partir de una glucosa va a dar origen a CO2, H2O más energía, moléculas energéticas como ATP, ¿ya? Bien, eso a través de la respiración celular, ¿ya? También el organismo puede utilizar otras moléculas como aminoácidos y ácidos grasos para producir glucosa y generar energía, ¿ya? Hay vías que metabolizan aminoácidos para producir glucosa, ¿ya? Y hay, en ese metabolismo, lógicamente, ustedes saben que los aminoácidos tienen eh, nitrógeno, si no es cierto. Mientras que las exosas o las moléculas energéticas como la glucosa no tienen, ¿no es cierto?, nitrógeno. Son hidratos de carbono, ¿ya? Entonces, cuando se metabolizan aminoácidos, quedan cuerpos cetónicos llenos de nitrógeno que deben ser eliminados, ¿ya? Y eso generalmente el hígado los metaboliza como urea, que van a ser eliminados en la orina, ¿ya? Entonces, también se puede producir glucosa, el organismo puede aprovechar los aminoácidos que tenga para producir glucosa. Puede tomar las grasas que tiene en el cuerpo, en los adipocitos, en el tejido graso, y degradar ácidos grasos hasta metabolizarlos a glucosa. Lógicamente que estos ácidos grasos requieren energía o invertir una energía adicional para que se metabolicen, se desdoblen y se entren a una vía de degradación y de transformación hasta glucosa, ¿ya? Por lo cual son energéticamente muy rentables, pero requieren una inversión, es como un negocio, ¿ya? Mientras que la forma más fácil para la célula es usar glucosa, la forma más fácil de producir energía, ¿ya? Las formas más caras son usar aminoácidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparte de ser caro energéticamente, también les lleva a producir cuerpos cetónicos, que son productos que si se almacenan son tóxicos para el pH. Al ser cuerpos nitrogenados con radicales libres, alteran el pH del medio interno del líquido extracelular. Y al alterarse el pH se corre riesgo de que fallen todas las células en el organismo y la persona muera. Eso es lo que pasa cuando hay problemas hepáticos, cuando hay problemas de hipercatabolismo, ¿ya? Entonces se puede alterar el pH y eso generar, cuando los pacientes están en estado vegetal, por ejemplo, tiene que regularse la eliminación de estos cuerpos cetónicos. ¿Por qué? El paciente que está, por ejemplo, en UCI, ahora estos pacientes, Dios, por favor, permita que se recuperen. Ellos, por ejemplo, hemos dicho, están en reposo absoluto porque están siendo sedados y están dormidos para poder ser entubados, para que puedan tolerar que se les meta un tubo hasta su vía respiratoria, hasta su carina, y a través de ahí se bombee oxígeno y puedan respirar porque el pulmón ya no se abastece, se le mete presión positiva de oxígeno para que el oxígeno pueda difundir hacia los eritrocitos en la hematosis y pueda oxigenarse su sangre, porque el pulmón, si no se hace eso, el paciente por sí solo tendría que inspirar muy fuerte y el oxígeno del medio ambiente no sería suficiente para cubrir sus necesidades de oxigenación. Entonces, por eso se los seda, se los entuba y a través de ese tubo se les pone oxígeno a alta presión, mucho más que el medio ambiente, y se le hace también que el aire vaya a presión y expanda los alvéolos que están colapsados por la infección, por el COVID. Entonces, esos pacientes, a cualquier persona no se le puede poner un tubo en la vía respiratoria porque te desesperas, quiere que te lo saque. Pero por eso los tienen que hacer dormir, los sedan con medicamentos y entran en estado vegetal. Esos pacientes hacen hipercatabolismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se les pone glucosa por la vía endovenosa, sus necesidades energéticas, y a pesar de que están en reposo, sus necesidades energéticas aumentan porque todos sus órganos van a tener que seguir funcionando. Vamos a ver quién está charlando.
Y lo primero que acaban, cuando nosotros estamos en ayuno, igual ellos que están en sueño profundo farmacológico, lo primero que acabamos es nuestro glucógeno. El organismo, cuando nosotros ayunamos, no desayunamos, no almorzamos, lo primero que va a consumir nuestras vías para producir energía va a buscar dónde hay glucógeno. Y por órdenes hormonales se va a degradar ese glucógeno, ¿ya? Se van a activar enzimas que degradan ese glucógeno, van a dejar glucosa libre. Pero eso proporciona energía por horas nada más, ¿ya? No nos podemos mantener, por eso los mecanismos de hambre se activan, ¿ya? Y tenemos que comer, ¿ya? Ese mecanismo de hambre también responde a estímulos hormonales y a autorregulación interna, ¿ya? Entonces, se acaba el glucógeno y si seguimos sin almorzar, sin desayunar, sin cenar y al día siguiente seguimos sin comer, lo que va a hacer el organismo va a ir a la siguiente fuente de energía. ¿Qué es lo que hay después del glucógeno? Va a ir a buscar los ácidos grasos, ¿ya? Se van a activar las vías de degradación de ácidos grasos para convertirlos en moléculas energéticas, en glucosa, ¿ya? Que como hemos dicho, estos son muy eficientes en producir, o sea, son muy rendidores, pero requieren cierta inversión de energía para desdoblarlos, ¿ya? Pues requiere cierta inversión de energía, pero la cantidad de energía que producen como glucosa es muy eficiente. Entonces, una vez que se acaba la grasa corporal, ¿a dónde recurre el organismo para producir cuando ya no hay grasa, ya, cuando ya está, decimos, huesito y pellejo? Va a ir a los músculos donde están las proteínas, principalmente las proteínas. ¿Dónde tenemos la principal fuente de proteínas? El mayor almacenamiento de proteínas está en el tejido muscular, ¿ya? Entonces, el tejido muscular empieza a ser degradado, ¿ya? ¿Por qué? Porque se requieren esas proteínas, los aminoácidos que hay en esas proteínas, para que esos aminoácidos sean usados en producir, sintetizar glucosa, para que la glucosa entre a formar piruvato y entre al ciclo de Krebs para producir energía, ¿ya? Entonces ese orden más o menos sigue en la secuencia de consumo de energía en nuestro cuerpo cuando no le aportamos con nuestra alimentación la cantidad de glucosa y de moléculas necesarias para su funcionamiento, ¿ya? Entonces, hemos dicho que a partir de la glucosa, que es la molécula energética clave en el cuerpo, en el ser humano, por glicólisis se produce piruvato, es una molécula de 3 carbonos. La glucosa, hemos dicho entonces, da 2 piruvatos producto de esta vía. Y este piruvato puede también ser usado para sintetizar ácidos grasos, ¿ya? O para entrar a la síntesis de vía, o también para sintetizar aminoácidos junto con sustancias nitrogenadas se puede producir, ¿ya? Sin embargo, la principal utilización del piruvato es junto con el acetil-CoA y gracias a un complejo enzimático, decimos complejo porque es una enzima muy grande y tiene zonas específicas para regulación en su funcionamiento. Entonces el piruvato junto con el oxalacetato dan inicio, ¿ya? El piruvato es, gracias a la piruvato deshidrogenasa, se convierte a acetil-CoA. Este acetil-CoA junto con el oxalacetato inician el ciclo de Krebs. ¿Por qué se llama ciclo? Porque las moléculas, después de la acción de 8 enzimas, otra vez ponen a disposición el oxalacetato para que de nuevo con el acetil-CoA que venga de otro piruvato, se reinicia el ciclo y el ciclo continúa. Lógicamente este ciclo está así enmarcado, pero como es una vía anfibólica, los metabolitos están entrando, saliendo, están en interrelación continua con otras reacciones bioquímicas, ¿ya? Esto es esquemático, pero debemos entender que así como es esquemático no quiere decir que esa secuencia sigue y es exacto así, ¿no? Sino que en condiciones reales esto es muy dinámico para todos lados, pero está en equilibrio con las otras vías para responder a las necesidades energéticas de las células, ¿ok? ¿Qué células en el cuerpo humano realizan en mayor cantidad el ciclo de Krebs? Todas las células, para empezar, realizan ciclo de Krebs en mayor o menor medida.
las que tengan más cantidad de mitocondrias son las que van a efectuar más el ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Quiénes son las células que tienen más cantidad de mitocondrias en el cuerpo humano? Hepatocitos son uno de ellos. Otros son las células renales de los túbulos. ¿Quién más? A ver, las neuronas también, ¿ya? Es el funcionamiento de las mitocondrias importante en las neuronas, es clave, tienen en menor proporción. Entonces, igual, el ciclo de Krebs tiene 8 enzimas, que lo vamos a ver después, vamos a ver paso a paso, pero estas 8 enzimas son claves para el ciclo de Krebs. Esas 8 enzimas, al ser enzimas, están reguladas su síntesis por genes, ¿no es cierto? Por el ADN. Un momentito. Bueno, entonces estamos diciendo que las enzimas del ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, están reguladas, están sintetizadas por acción de genes, ¿no es cierto? Como toda proteína, como toda enzima, ¿ya? Entonces su síntesis obedece a la orden de genes. Hay que tener en cuenta que al ser sintetizadas por genes, también puede haber alteración en esos genes y puede haber alteración por consiguiente en la síntesis de esas enzimas que participan en el ciclo. Eso da origen a daños específicos y enfermedades detectables y visibles, ¿ya? Daños, algunos de ellos irreversibles, ¿ya? Que se observan en ciertas enfermedades que vamos a describir conforme avancemos y lleguemos al final. Entonces, el ciclo de Krebs va a producir bastantes equivalentes reductores, NAD, FAT, y que van a entrar, y GTP, un GTP produce, ¿ya? Que es equivalente a un ATP en la fosforilación oxidativa, ¿ya? Y entonces, esto se traduce en energía. Estas moléculas NAD, FAT y GTP se producen en energía en la oxidación en la vía respiratoria, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿ya? Bueno, esto es lo que te describe, los ácidos grasos, esto. La glicólisis generalmente funciona en el citosol, ¿no es cierto? Mientras que el piruvato que se forme en el citosol va a tener que entrar a la mitocondria para ser metabolizado acetil-CoA y junto con el oxalacetato que hay en la misma mitocondria iniciar el ciclo. ¿Ya? Bien. Entonces, el ciclo de Krebs, hemos dicho entonces que empieza con el piruvato, además acá que da origen al acetil-CoA, gracias al complejo piruvato deshidrogenasa. Y esto, por acción de la citrato sintetasa, va a unir al oxalacetato, que ya está ahí, junto con este acetil-CoA y va a dar origen al citrato. El citrato, si ustedes ven, gracias a una enzima, la conitasa, produce una deshidratación y hace una isomerización del citrato y forma isocitrato. ¿Ya? La conitasa, por lo tanto, es una enzima que cambia la configuración de este citrato y lo hace isocitrato. ¿Ya? En realidad es una reacción continua, ¿no? Porque lo deshidrata y luego lo rehidrata para poder hacer ese cambio conformacional en el citrato y convertirlo en isocitrato. Hasta ahí ya va la participación de dos enzimas. Una, dos. Y la tercera enzima es la isocitrato deshidrogenasa que actúa sobre el isocitrato y lo convierte en alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Hasta aquí hay algunas sustancias que pueden inhibir la acción de estas enzimas también. Algunas funcionan como venenos. ¿Ya? Algunas tienen acción por ejemplo, algunos plaguicidas pueden bloquear algunas enzimas. ¿Ya? En Harper, si ustedes leen de Harper, van a ver que ahí está descrito algunas sustancias que inhiben algunas enzimas en este ciclo de los puntos claves. ¿Ya? Bueno, vamos de nuevo. El alfa-cetoglutarato, gracias a la cuarta enzima de esta vía,
sufre una descarboxilación por la acción de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Este es otro complejo importante, ¿ya? Junto con la piruvato deshidrogenasa que transforma el piruvato en acetil-CoA, son las dos importantes. La otra está fuera de la vía, pero esta es importante dentro de la vía, ¿ya? Este complejo multienzimático de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Es un complejo enzimático, ¿ya? Entonces, para eso necesita como cofactor a un CoA con un enlace sulfidrilo y lo metaboliza al alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, ¿ya? Este succinil-CoA, faltaba mencionar que en esta reacción se forma el primer NAD, en la reacción 3, por acción de la isocitrato deshidrogenasa, se forma un NAD. Otro NAD lo forma la reacción de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, otro NAD, ¿ya? Y en la siguiente reacción, gracias a la succinil-CoA sintetasa, se forma un GTP, que es el equivalente a un ATP, en la fosforilación oxidativa, ¿ya? Y luego este succinato es metabolizado por la succinato deshidrogenasa produciendo FAT, un FAT. Luego vamos a ver, ustedes, no sé si y está descrito en Harper también, y en los textos, un NAD produce 2.5 ATPs de energía, mientras que un FAT 1.5 ATPs de energía, ¿ya? En la fosforilación oxidativa, en la cadena respiratoria. Y un GTP es equivalente a un ATP, ¿ya? Entonces, un ATP, un FAT es equivalente a 1.5 ATP, y cada NAD es equivalente a 2.5 ATPs. Entonces, luego de por acción de la succinato deshidrogenasa sobre el succinato, producto de una deshidrogenación, se forma el fumarato. Luego hay otra hidratación gracias a la fumarasa, ¿ya? Y se forma malato. Se produce una deshidrogenación por una octava reacción por la acción de la malato deshidrogenasa y se genera nuevamente el oxalacetato, restableciéndose para reiniciar el ciclo de Krebs y la reacción en cadena de estas 8 enzimas. Vamos a ver después, hemos dicho que cuando hemos visto en el gráfico anterior, si bien se forma en el ciclo de Krebs equivalentes reductores FAT, NAD, GTP, hemos dicho que hay puntos de metabolitos que vienen de otras vías. Vamos a ver de dónde viene. Por ejemplo, el oxalacetato también se sintetiza a partir del piruvato, ¿ya? Se puede sintetizar. Si es que fallara acá o si se fuera un metabolito por alguna vía alterna que lo requiera, no es que no va a llegar a producirse el oxalacetato. El oxalacetato también se puede formar a partir de piruvato, ¿ya? O sea, gracias al piruvato también se puede formar oxalacetato, ¿ya? Mediante una vía alterna. Pero se utiliza principalmente para formar acetil-CoA. ¿Ya? Entonces, vamos a después hacer el balance energético. En condiciones aerobias, el piruvato ingresa a la matriz mitocondrial y es convertido a acetilcoenzima A, ¿no? Que junto con el oxalacetato van a dar origen al ciclo de Krebs, ¿ya? En condiciones anaerobias, no oxigenadas, las células animales reducen el piruvato a lactato, y este lactato es aprovechado por las levaduras y se produce alcohol. Esta fermentación alcohólica en la glicólisis que forma el lactato es el mecanismo por el que se usan todas las levaduras usadas para la panificación, para otros procesos de fermentación, dan origen a etanol. Es lo que se usa para sintetizar cerveza, alcohol, ron, aguardiente, este mecanismo de fermentación, ¿ya? Es el que se usa para producirse etanol, alcohol, ¿ya? Lógicamente, en la naturaleza, ¿no? Se hace
de la cerveza, por ejemplo, se hace un fermentado ¿de qué? De lúpulo, de cebada, ¿no? Se utilizan esos alimentos para producir sus moléculas energéticas, entren a anaerobiosis y sinteticen lactato, que al final produce alcohol por fermentación. Esta es la llamada fermentación alcohólica, ¿ya? Lógicamente a ese alcohol lo destilan, igual que el ron, igual que el aguardiente, lo someten a calor para que mueran las bacterias y quede puro etanol, ¿no? El equivalente a etanol. En caso de la cerveza, es hervida, ¿no? Para que mueran todas las bacterias y quede, con otros aditivos se forme la cerveza, ¿no? Pero queda con su concentración de alcohol. Por cultura etílica deben de saber que una bebida se denomina cerveza cuando tiene menos del 5% de concentración en volumen de alcohol, ¿sí? Internacionalmente, si una bebida tiene menos del 5% y se denomina cerveza, debe ser espumosa, debe ser transparente, rubia, de preferencia, ¿ya? Y tener menos del 5% de etanol, ¿no? Hay cervezas de lúpulo, hay cervezas de cebada, hay de lúpulo y cebada, etc. Ya eso ya depende de la cultura etílica de cada uno, saber distinguir. Pero el que alguna vez tome una cerveza, por cultura debe saber que las cervezas deben, para que se denominen cervezas, deben tener menos del 5% de alcohol, deben ser bebidas espumosas, transparentes y algo amarilla, ámbar. Bien. Y debe ser espumante, ¿no? Entonces, eso por cultura etílica. Bueno, pero eso es en condiciones anaerobias. En condiciones aerobias, lo que sucede es que el piruvato no va a ser convertido a lactato, sino que va a ser convertido va a ser pasado a la mitocondria para ser convertido en coenzima A y producir toda la cadena respiratoria en el ciclo de Krebs, que se acopla a la oxidación, a la oxidorreducción que ocurre en la cadena respiratoria para producir energía, ¿ya? Entonces, el ácido cíclico del ciclo de Krebs es un sitio donde confluyen varias vías metabólicas, ¿ya? En los eucariotas. Entonces, esta es una explicación de lo que estamos diciendo, ¿ya? Nos vamos a detener. Entonces, decíamos que el piruvato tiene que entrar de la matriz A, tiene que entrar de la matriz del citosol a la matriz mitocondrial para convertirse en acetil-CoA. La mayor producción es en condiciones aerobias. La mayor producción de energía a través de una molécula de glucosa es en condiciones aerobias. Bueno, el complejo piruvato de deshidrogenasa es el que es clave para el metabolismo del piruvato acetil-CoA. Bueno, estas son las explicaciones, ¿no? La reacción neta del ciclo del ácido cíclico también produce 3 moléculas de NAD, el balance, hablando ya del balance del ciclo de Krebs, 3 NAD, una de FAT y una molécula de trifosfato de guanosina, GTP. Hemos dicho que el NAD, si produce 3 NAD, un NAD, ¿cuánto equivale en la cadena respiratoria? ¿Cuántos ATP hemos dicho? 2.5, ¿no? Vamos a ver que 3 por 2.5 serían 7.5, ¿sí? Una vuelta del ciclo del ácido cíclico. Un FAT hemos dicho que vale 1.5 ATPs en la cadena respiratoria. Entonces ya tenemos 7.5 más 1.5 son 9. Y hemos dicho que un GTP es equivalente a un ATP en la cadena respiratoria. Entonces teníamos 7.5 más 1.5, 9 más 1, 10. Una molécula de piruvato al permitir un ciclo una vuelta completa del ciclo de Krebs, produce 10 equivalentes de ATP, ¿ya? Por cada acetil-CoA que se forma a partir del piruvato. Recordemos que el piruvato aparece a partir de la mitad de una glucosa,
¿no? O sea, en realidad una molécula de glucosa da origen a dos piruvatos y esos dos piruvatos van a ser convertidos en coenzima, acetilcoenzima A. ¿Ya? O sea, una molécula de glucosa a través del ciclo de Krebs produce hasta 20, ¿no? Produce dos piruvatos. Pero bueno, vamos a ver el balance después. Vamos a hacer modo, alguien está ahí charlando, ha prendido su micro, no se ha dado cuenta. Carlos Aspajo, mudo. Vamos a ponerlo mudo. Ya. Bien, entonces la conversión del piruvato a acetil-CoA hemos dicho que es gracias al complejo de la piruvato deshidrogenasa. Es una enzima compleja compuesta por 5 subunidades enzimáticas. ¿Ya? Decimos que es un complejo porque todas ellas hacen reacción en cadena, como que dentro de esta reacción participa una tras otra y todas contribuyen a que se forme el resultado producto de esta reacción, tomando como sustrato al piruvato. ¿Sí?
Nos habíamos quedado acá en esto antes que se corte la primera conexión. En el complejo piruvato deshidrogenasa. Hemos dicho que 5 enzimas lo conforman: la piruvato deshidrogenasa propiamente dicha, la dihidrolipoil transacetilasa, la hidrolipoil deshidrogenasa, una quinasa y una fosfatasa. Las 5 enzimas actúan en conjunto para convertir el piruvato en acetil-CoA, acetilcoenzima A, ¿ya? Molécula clave. Hemos dicho que el piruvato también puede ser usado mediante otras reacciones a incluso isocitrato, ¿ya? Este complejo piruvato deshidrogenasa necesita de coenzimas para su actividad, ¿ya? La pirofosfato de tiamina, la lipoamida, NAD, nicotina adenin dinucleótido, flavina adenin dinucleótido y la coenzima A, ¿ya? Estas moléculas son claves para el funcionamiento de este complejo de enzimático de la piruvato deshidrogenasa que transforma el piruvato en acetil-CoA. Clave, reacción clave. Y estos actúan como regulador de este complejo, estos cofactores, ¿ya? Pregunta examen, ¿eh? No se sorprendan, ¿ya? Se les pregunta y no lo saben. Bueno, la cadena de reacción ya lo hemos explicado en el ciclo, ¿ya? Pero les puedo ayudar a repasar, ¿ya? Cada punto de reacción. A ver, ¿qué cosas hay importante por acá? A ver. FAT, malato en malato deshidrogenasa. Bueno, el resumen. Ya. Entonces, el balance del ciclo de Krebs, la acetilcoenzima utiliza 3 FAT más un FAT más GTP más pirofosfato más 2 moléculas de agua, y el balance final por el producto de todas las reacciones es 2 moléculas de CO2, coenzima hidrogena, sulfohidratada, 3 NAD, FAT, un GTP y 2 hidrogeniones libres, 2 electrones libres. Lo que es importante es esto, ¿no? Lo que va a producir energía en la cadena respiratoria. Entonces, a partir de una molécula de glucosa, recuerden, se forman 2 piruvatos, ¿ya? Y si tuviéramos que sumar desde
Bien, un momento se desconectó, pero vamos a seguir, por favor, ¿ya? Para acabar. A ver, ¿quién está pidiendo conexión? Oscar y Ricky. Ya, muy bien. Bueno, entonces decíamos que una molécula de glucosa hasta llegar a toda la cadena respiratoria y todo va a producir entre 30 a 32 ATPs de energía, producto de desde la glicólisis y todo lo demás en condiciones aerobias, etcétera, va a producir esa cantidad de energía, ¿ya? El equivalente es a 30 a 32. 30 a 32 pues depende de si se utilizan o no dos ATPs desde el inicio, depende si se quieran contar o no, ¿ya? Pero se considera 30 a 32 la producción total. Habíamos dicho que cada NAT produce en la cadena respiratoria 2.5 ATPs, cada FAT produce 1.5 ATPs y los GTP son equivalentes a un ATP. ¿Sí? Entonces ahí está más o menos el balance del metabolismo de una molécula de glucosa. Está por dos porque, recuerden, hemos dicho que una molécula de glucosa da origen a dos piruvatos, ¿ya? Que es una molécula de 3 carbonos, mientras que la glucosa es una hexosa, una molécula de 6 carbonos. Entonces, a partir de una glucosa se forman dos piruvatos. Entonces, a partir del piruvato todo es doble. Por eso es que ven 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces, la regulación de las enzimas claves son la citrato sintetasa, o citrato sintasa, como quieran llamarlo, la isocitrata deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato, y los reguladores claves son nicotina de nucleótido, tanto en su forma natural como en su forma con un enlace de un hidrogenio libre. Entonces, hay vías que habíamos dicho están relacionadas con el ciclo de Krebs, tanto de manera anabólica como catabólica, ¿no? Los carbonos que entran, por ejemplo, de los aminoácidos, están expresados en este esquema. Eh, bueno, la glucosa con la producción de piruvato, ¿ya? Pero el oxalacetato, hemos dicho también, puede ser producido a través del piruvato, ¿no? Como les decíamos, el piruvato es clave para producir acetil-CoA, pero el piruvato también puede ser usado para sintetizar oxalacetato. Recuerden que el oxalacetato junto con la acetil-CoA dan origen a la primera reacción en este ciclo, ¿ya? Se utilizan como sustratos para la primera reacción del ciclo, ¿ya? Pero en este esquema vemos que el piruvato, lógicamente, puede dar origen a acetil-CoA y el oxalacetato. Ahora, el piruvato, habíamos dicho que proviene de la glucosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero, como vemos, también puede ser sintetizado el piruvato a través de aminoácidos. El metabolismo de los aminoácidos puede dar origen a piruvato y es la forma en que se usan para producir energía, ¿ya? Entonces, cuando se degradan proteínas para usar los aminoácidos, se utiliza esta alternativa. También se puede formar acetil-CoA a través de estos aminoácidos, isoleucina, leucina, triptófano, ¿ya? Y también esto puede ser reversible. El acetil-CoA también sirve para que se pueda formar estos aminoácidos, ¿ya? ¿Qué más? Para formar fumarato se utilizan estos aminoácidos también, el aspartato, la fenilalanina y la tirosina, ¿ya? Para formar succinil-CoA se utiliza isoleucina, metionina, treonina y valina, ¿ya? Y el color indica qué vía metabólica da origen a esos metabolitos, ¿ya? La alfa-cetoglutarato a partir de arginina, glutamato, glutamina, histidina y prolina, ¿ya? Entonces los aminoácidos, la mayoría de ellos son usados para producir moléculas que participan en el ciclo de Krebs, ¿ya? ¿Qué reacciones dan origen
¿Qué metabolitos del ciclo de Krebs también son punto de partida para otras reacciones? Estas se conocen como reacciones anapleróticas porque pueden funcionar en ese sentido. Son moléculas que resultan de ese metabolismo, de un metabolismo específico y entran a la vía del ciclo de Krebs. ¿Ya? Pero que habíamos dicho al inicio que la glucosa al ser metabolizada en la glicólisis produce 2 piruvatos, ¿no? El piruvato es una molécula de 3 carbonos. ¿Ya? Ya, eso ya hemos dicho. Entonces, hemos dicho también que el catabolismo de proteínas, según las condiciones, ya sea desnutrición extrema, de varios días, ya sea inanición, coma, pacientes que están en estado intubados, ¿no? En las UCIs, ¿ya? Producen catabolismo de proteínas. Tarde o temprano, si están muchos días, ellos van a hacer catabolismo de proteínas. Y siempre lo que se cuida es su medio interno, ¿no? Que no se altere su pH en esas personas que están en inanición, que están en estado vegetal, o que están en sueño profundo farmacológico para poder tratarlos, como estos pacientes MUSI, producto de haberse comprometido sus pulmones, ¿ya? Bueno, el catabolismo de grasas también habíamos explicado, eso requiere una explicación cuando veamos cómo es su mecanismo, cuando se estudia el catabolismo de ácidos grasos, ¿ya? Bueno, entonces hay siempre una interrelación entre el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa para producir energía, ¿no? Bueno, los electrones que se producen acá van a dar origen a agua y equivalentes energéticos para la producción de energía. Bueno, el ciclo de Krebs no utiliza directamente el oxígeno, pero lo requiere para al final en la fosforilación oxidativa se produzca energía, ¿no? Bien. Estos más o menos esquemas de qué es lo que pasa con la que ya habíamos explicado, ¿no? El metabolismo de ácidos grasos, ¿ya? La beta-oxidación, ¿ya? Para formar acetil-CoA, ¿ya? Se estudia después cuando estudiamos catabolismo de ácidos grasos, ¿ya? El metabolismo de ácidos grasos. Entonces, las reacciones anapleróticas claves son la de la piruvato, ¿ya? Que puede formar oxalacetato, la fosfenolpiruvato, que también es clave para la síntesis de glucosa a través de aminoácidos, ¿ya? Y también para producir oxalacetato, ¿ya? Piruvato también puede dar origen a síntesis a malato, reacciones a pleno. Bueno. ¿Qué organismos utilizan, qué partes del cuerpo utilizan, qué órganos utilizan más estas reacciones? ¿Ya? Aquí está, bien. El hígado, el riñón, tiene mayor regulación de la piruvato descarboxilasa. El corazón, el tejido óseo y el músculo, el tejido muscular esquelético, utilizan más la reacción de la fosfenolpiruvato para producir oxalacetato y GTP. Esas que son vías anapleróticas, reacciones que dan metabolitos que ingresan al metabolitos como el oxalacetato que dan origen que participan en el ciclo de Krebs, ¿no? La fosfenolpiruvato, ¿ya? En las plantas superiores, los árboles, ¿ya? Las bacterias, las yeast son levaduras, ¿ya? Y en gran cantidad de células procariotas y eucariotas el metabolismo del piruvato, ya para sintetizar malato. Esto funciona menos en nuestro organismo, pero también se utiliza en condiciones extremas. Entonces hemos dicho también que las enzimas que participan en el ciclo de Krebs cuando tienen un defecto en su síntesis a partir de daños en el ADN, ¿ya? Producen enfermedades muy notorias y muy marcadas, ¿ya? Enfermedades del sistema nervioso degenerativas, ¿ya?
enfermedades paraganglionares, algunos linfomas, leiomiomas en el útero en la mujer, ¿ya? A lo largo de su vida, ¿ya? Y cáncer renales. Algunas de esas deficiencias de enzimas en el ciclo de Krebs dan origen a cánceres renales, ¿ya? Y más o menos acá vemos, ¿no? ¿Qué enzima está afectada? ¿Ya? ¿Qué gen es el que está afectado? Y por lo tanto, la enzima que está afectada. ¿Y qué órgano? ¿Qué produce? El síndrome de Leigh. Cuando se afecta el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa por acción del daño sobre este gen o GDH, se producen severas encefalopatías, hipotonía, psicosis, síndromes piramidales, ¿ya? Y igual pasa con las otras enzimas, ¿ya? Paragangliomas, tumores y feocromocitoma, ¿ya? El daño sobre la síntesis de la succinil-CoA, encefalopatías por depresión del mDNA. O sea, el paciente sufre de cefaleas y daños neurológicos, incluso con algunas relaciones de locura, incluso, ¿ya? Relacionados a demencia. Bueno, en conclusión, para ir terminando, el ciclo de Krebs funciona en eucariotes en la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Está acoplada a la cadena respiratoria, ¿ya? Es la principal forma de producir moléculas energéticas, ¿ya? Es una vía anfibólica en la que permite entrada y salida de metabolitos, producto del metabolismo de carbohidratos, ácidos grasos o aminoácidos, ¿ya? ¿Ya? Y es también fuente, sus metabolitos en esta vía son intermediarios de vías biosintéticas. La alteración de enzimas que participan en este ciclo de Krebs lleva a enfermedades neurológicas graves, degenerativas, ya que comprometen el desarrollo normal de las personas, tumores también, y tumores y leiomiomas, o sea, tumores en la pared uterina, el útero. Muy bien, espero que la clase haya sido de su agrado. No se desconecten, porque tengo que capturar la asistencia y está en 2 pantallas. ¿Ya? No prendan necesariamente su cámara. ¿Ya? Estoy ahorita haciendo la captura para poder registrar completamente la asistencia de ustedes. Primera captura, vamos con la segunda pantalla. Segunda pantalla. Muy bien. Muy bien. Espero que la clase haya sido de su agrado. Si hay alguna pregunta hasta aquí. Por ahí están preguntando si voy a mandarle la diapositiva. Sí, ¿ya? Es acordar delegado para enviarles la diapositiva por WhatsApp para que él lo comparta. Doctor, buenas noches, disculpe. Sí, Carlos. Doctor, no sé si sería posible si la clase que grabo pudiera enviarnos también para poder estudiar. ¿La clase? Sí, porque ¿Perdón? se veía que estaba grabando usted. No sé si vimos mal o no estaba grabando. Ajá. Sí, pero no se ha grabado. Ahorita, por ejemplo, que prendí, mira, no, ahorita no ha grabado, por ejemplo. Así que no se ha grabado todo. Solo grabé la primera. No me percaté que no está grabando. Ahorita, si estuviéramos grabando, yo seguiría ustedes viendo el punto de récord. Ahorita voy a apretar la grabación. Y deben de ver el punto rojo ustedes, recién. O sea, no estuve grabando la segunda parte. Ah, O sea, no se ha grabado todo. ¿Ya? Me olvidé, como ya ya, empecé, doctor. reconecté, ya no me percaté que estaba grabando. Ahorita voy a detener la grabación porque no tiene sentido. ¿Ya? Disculpe más bien, Ya, pero sí doctor, les voy a está bien. mandar, sí les voy a Gracias. pasar la clase, ¿ya? Sí les voy a pasar la clase. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Si no, ya nos despedimos. Que tengan buenas noches. Ha habido 40 participantes, hay 44 creo en el curso.
Espero que la próxima puedan estar todos, habrán tenido sus razones los que no han podido. Cuídense, la pandemia está en esta segunda ola, hasta que nos golpea fuerte y no va a ser la última ola. Ya se habla de una tercera ola en Europa y se habla de que de repente esta pandemia tengamos que enfrentar hasta 5 olas de azote del SARS-CoV-2. Cuídense, nos vemos, chau.